A las afueras del apacible pueblo de Ravenswood se erguía un antiquísimo asilo, envuelto por un bosque denso y silencioso que, a primera vista, parecía haber absorbido los ecos de gritos que alguna vez resonaron entre sus muros. Desde el exterior, el lugar ostentaba una fachada que se antojaba normal, casi borrada por el implacable avance del tiempo. No obstante, tras esa apariencia tranquila, ocultaba secretos oscuros que yacían aprisionados en sus pasillos polvorientos y en habitaciones abandonadas como testigos mudos de un pasado turbio. La estructura del asilo, en otro tiempo un refugio de esperanza, se presentaba ahora como un relicario desgastado, su apariencia exterior traicionando las historias ominosas que escondía en su interior. El aire alrededor estaba cargado con una malevolencia no expresada, y los árboles ancianos que lo rodeaban parecían susurrar antiguos secretos a aquellos lo bastante audaces como para escuchar. Mientras tanto, Ravenswood, con su encanto superficial, permanecía en una plácida ignorancia, ajeno al pasado embrujado que acechaba justo más allá de los límites del pueblo. Los ladrillos desgastados del asilo y las puertas crujientes soportaban el peso de memorias olvidadas, y las enredaderas desbordantes se aferraban a su estructura como vestigios de un pasado espectral. Nathan, un intrépido joven periodista con ojos que destilaban curiosidad, anhelaba la historia perfecta que reviviera su carrera desvanecida. Su vida transcurría entre las páginas de antiguos periódicos y la luz mortecina de su oficina. Si bien sus colegas se contentaban con las noticias mundanas del día a día, él aspiraba a sumergirse en las profundidades de lo desconocido, donde los secretos aguardaban impacientes. En su afán por desenterrar narrativas inexploradas, Nathan tropezó con murmullos sobre el asilo de Ravenswood y su pasado enigmático. La idea de desentrañar los misterios que yacían entre las ruinas abandonadas capturó su imaginación, y pronto se encontró embelesado por la perspectiva de desvelar algo que escapara al conocimiento común. Su cabello oscuro caía desordenado sobre una frente marcada por las líneas de incontables investigaciones, y sus ojos, centinelas de la verdad, brillaban con una mezcla de determinación y nerviosismo. Aunque advertencias veladas resonaban en los labios de los lugareños, quienes le instaban a mantenerse alejado del asilo y sus sombras susurrantes, Nathan, impulsado por la sed de descubrimiento, ignoró sus consejos. Vestido con su característica chaqueta de cuero desgastada y una mochila repleta de equipo de grabación, se aventuró hacia el corazón del misterio, su cámara en mano y su mente llena de expectación. Su valentía no carecía de temor, pero la pasión por la verdad eclipsaba cualquier atisbo de autoduda. Nathan se convirtió en un intruso en la historia, decidido a rescatar del olvido los secretos que se aferraban a las sombras del asilo. Su búsqueda no solo desentrañaría los enigmas del lugar, sino también desataría una serie de acontecimientos sobrenaturales que desafiarían las leyes de la lógica y sumirían su vida en un torbellino de horror y descubrimiento. El día que Nathan llegó a Ravenswood, el cielo estaba cubierto por nubes pesadas y amenazadoras, como si el propio clima advirtiera contra su osadía. Con su cámara en mano, se adentró en el asilo, las puertas chirriaron al abrirse como si lamentaran su regreso. El aire era pesado, impregnado de un olor a humedad y desesperanza. A medida que Nathan avanzaba por los pasillos, percibía sombras que parecían moverse por sí mismas, deslizándose por las paredes como espectros inquietos. Su corazón latía con fuerza, pero la sed de descubrimiento lo impulsaba a seguir. Los susurros débiles lo rodeaban, palabras ininteligibles que flotaban en el aire como ecos lejanos de antiguas conversaciones. Al entrar en una sala abandonada, la temperatura descendió abruptamente, congelando el aliento de Nathan. Su alrededor se volvió oscuro, las sombras cobraron vida propia, bailando en la penumbra como marionetas de un espectáculo macabro. No había explicación lógica para ese fenómeno, pero su instinto periodístico lo instaba a seguir grabando, a capturar cada momento surrealista que se desplegaba ante él. Las puertas se cerraban solas detrás de Nathan, como si el asilo lo atrapara en su abrazo gélido. Mientras avanzaba por los pasillos desiertos, las figuras fantasmales surgían y desaparecían en las esquinas de su visión periférica. Siluetas de pacientes del pasado parecían vagar por los corredores, sus rostros distorsionados por la locura que alguna vez los consumió. Los ruidos resonaban a su alrededor, suspiros ahogados, risas maníacas y murmullos de tormento. Cada paso de Nathan era acompañado por el crujir de tablas podridas y el eco de sus propios miedos. En una sala oscura, una antigua camilla se encontraba en el centro, una sombra se alzó sobre ella, una forma indistinguible que parecía estar observándolo fijamente. De repente, una risa infantil rompió el silencio. Nathan sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Cómo podía haber un niño en este lugar abandonado? Siguió la risa hasta llegar a una pequeña habitación, donde una mecedora se balanceaba sola,
como si alguien invisible disfrutara de su propio juego. Con cada descubrimiento, Nathan se sumergía más en la oscuridad del asilo, su mente se llenaba de imágenes espeluznantes y recuerdos perturbadores que no le pertenecían. Las paredes parecían absorber sus pensamientos, revelando la verdad oculta del lugar. Descubrió que el asilo fue testigo de experimentos crueles, de almas atormentadas y vidas robadas por la locura. En la última sala, el aire estaba cargado con una energía ominosa. Una sombra se materializó frente a Nathan, tomando forma humana. Era la manifestación de todos los horrores que el asilo albergaba. Un susurro escalofriante llenó la habitación, contando la historia de aquellos que fueron olvidados, torturados y abandonados. Nathan se sintió envuelto por una presencia invisible, su cuerpo temblaba con el peso de la tragedia. La manifestación le mostró imágenes de su propia vida, entrelazadas con las de aquellos que sufrieron en el asilo. Descubrió que estaba conectado de alguna manera a ese lugar, a través de la sangre y el destino. De repente, la manifestación desapareció, dejando a Nathan solo en la penumbra. Las sombras danzaban a su alrededor una última vez antes de retirarse, como si el asilo finalmente hubiera liberado su carga. Las puertas se abrieron silenciosamente, invitándolo a salir de ese reino de terror. Al salir al exterior, Nathan miró hacia atrás y vio el asilo envuelto en un silencio sepulcral. El sol se filtraba tímidamente entre las nubes, disipando la oscuridad que había experimentado. La conexión con el pasado se desvanecía, pero las cicatrices emocionales permanecían. Ravenswood, el pequeño pueblo que guardaba el oscuro secreto, continuaba su existencia apacible, ajeno al tormento que yacía en las sombras del asilo. Nathan, por otro lado, llevaba consigo las secuelas de su encuentro paranormal. Cada rincón oscuro evocaba los susurros de aquellos que habían sufrido, recordándole que algunos secretos son mejor dejados en el pasado. Nathan, con la mirada perdida en el horizonte, reflexionaba sobre la dualidad de su experiencia. Aunque la investigación había dejado cicatrices profundas en su ser, también había desenterrado la valiosa lección de que el pasado, con todas sus sombras, no podía definir por completo el presente. Con cada paso alejándose del asilo, sentía una liberación gradual de la carga emocional, como si las sombras que lo acosaron se desvanecieran con la distancia. Las cicatrices, aunque permanecían como recordatorios de la oscura odisea, ahora actuaban como testigos silenciosos de su valentía. Nathan sabía que, aunque algunos secretos merecían reposar en el pasado, la verdad tenía el poder de transformar incluso las experiencias más aterradoras en lecciones que guiaban el camino hacia la redención. Así, mientras dejaba atrás el asilo y su historia trágica, Nathan llevaba consigo la certeza de que había desafiado lo desconocido, emergiendo con una comprensión más profunda de la fina línea que separa la luz de la oscuridad. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, deja un like, suscríbete y comparte el vídeo para ayudarme a seguir creando más cuentos macabros.